chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la ciencia de la economía. Como sabemos, cuando hablamos de ciencia estamos hablando del estudio, cuando hablamos de economía, pues cómo es el estudio de la administración de los recursos, ¿sí? Entonces vamos a primero hablar acerca del problema económico, ¿sí? El ser humano posee diferentes necesidades, las cuales van desde alimentarse, vestirse, divertirse y comunicarse. Entre otras, para satisfacer tiene que producir, los cuales son bienes y servicios. Sin embargo, muchos de estos recursos que se usan para satisfacer necesidades son limitados, por lo que la humanidad se enfrenta al problema de la era. El problema de la escasez hace que el ser humano deba aprovechar de mejor manera los recursos disponibles, preguntándose el qué, cómo y para quién se produce. Por esta razón, muchos economistas denominan a la economía como la ciencia de la elección. Estas tres preguntas básicas determinan la característica del modo de producción. También señalan la forma en que se organizan las actividades productivas, se fijan los precios a nivel de producción. Además, indican los bienes y servicios que requiere una sociedad para establecer sus necesidades y la forma en que estos deben ser distribuidos. Para esto, vamos a ver cuál es el objeto del estudio de la economía. La economía es la ciencia que estudia toda la forma cómo las sociedades satisfacen sus necesidades mediante la asignación de recursos para la producción y la distribución de bienes y servicios. Dicho de otra manera, la economía es el estudio de las decisiones de las familias, las empresas y el Estado sobre el uso de los recursos naturales, ¿sí? Frente a esto tenemos que plantearnos tres preguntas. La primera, ¿qué producir? Define qué bienes y servicios que producen y en qué cantidades. Así se establece qué necesidades van a ser satisfechas. ¿Cómo producir? Tiene la forma cómo se produce teniendo en cuenta los recursos que van a utilizarse. Incluye las técnicas y las tecnologías con las cuales se producen los bienes y servicios. ¿Para quién producir? Lo cual establece la forma en que se distribuyen los bienes y los recursos producidos entre la sociedad. Por lo general, este proceso está relacionado con el nivel de ingresos de los individuos. El funcionamiento de la economía es determinado por la relación entre los individuos de diversos elementos que participan en actividades económicas. Así pues, los principales componentes de la economía son los agentes económicos, el mercado y las decisiones, ¿sí? Los agentes económicos son los protagonistas de las actividades económicas y toman las necesidades sobre qué y cómo y para qué producir. El comportamiento está definido por el principio de la racionalidad. Estas son las familias, las cuales consumen bienes y servicios según sus ingresos y preferencias, para satisfacer una variedad de necesidades. Las empresas son las cuales administran los factores de producción, producen bienes y servicios y buscando obtener el máximo beneficio y ganancia según las limitaciones tecnológicas, organizativas y presupuestales. Y por último, y como tercer factor, tenemos al Estado, el cual regula las actividades económicas, producción de bienes y servicios públicos y distribuye la riqueza y busca el bienestar de la sociedad según los ingresos limitados de los que dice. La economía estudia las actividades económicas en cada una de sus fases: producción, distribución y consumo. Estos poseen tres elementos básicos, los cuales son los recursos, las necesidades y los bienes y servicios. Toda actividad económica está relacionada con la producción y el intercambio de bienes. Entre las principales actividades económicas se encuentran la agricultura, la ganadería y la industria del comercio. Los bienes y servicios producidos se agrupan en distintos sectores de la economía. Entonces, como los tres factores se interrelacionan, ¿sí? Para eso tenemos que la familia consumen y trabajan la tierra y el capital, ¿sí? En donde mercados de factores y factores de producción, productos y servicios, y pues adquieren dentro de los mercados los diferentes recursos que necesitan, siendo el Estado quien regula por medio de los bienes, por medio de los impuestos a las empresas y a las familias, para proporcionar bienes y servicios públicos, subsidios y subvenciones a las empresas, ¿sí? La función de las empresas son generar ganancias, adquirir costos, pagar salarios, en los cuales para permitir que las familias puedan adquirir gastos y puedan adquirir por medio del mercado los bienes y servicios, ¿sí? El mercado, su máxima función es proporcionar el consumo para todo el conjunto de transacciones de compra y venta de bienes y servicios. Antiguamente era un punto de intercambio entre compradores y vendedores, pero hoy en día el intercambio se hace de formas distintas. Existen dos tipos de mercado, el de bienes y el de factores. En el primero se compran los bienes y servicios producidos por las empresas. En el segundo se compran y venden factores de producción. Vamos a ver cuáles son los factores de producción. Son los recursos y bienes y servicios que se utilizan en la producción. Se clasifican en tres grupos, los cuales vienen siendo
Primero, el trabajo. La medida representa en horas del esfuerzo mental o físico que realizan los seres humanos en la producción de bienes y servicios. El segundo es la tierra, que corresponde a todos los recursos naturales utilizados por la producción. El tercero, el capital, todos los bienes que se utilizan para fabricar otros bienes o servicios, por ejemplo los equipos, los edificios, las herramientas, el dinero. Hoy en día se habla también, algunos teóricos de la economía, acerca de que un cuarto factor es la tecnología. Y es como se invierte por medio del desarrollo tecnológico y va evolucionando el mercado o diferentes bienes y servicios. Las decisiones también son muy fundamentales, son las determinaciones que toman los agentes económicos para adquirir o vender estos bienes y servicios. En el mercado, frente a las decisiones y la producción, hay dos maneras de coordinar las decisiones entre los agentes económicos, el mecanismo de mercado y el mecanismo de mando, ¿sí? El primero de estos es el mecanismo del mercado. Según el economista y filósofo escocés Adam Smith, existe una mano visible que reglamenta las respuestas del mercado a las tres preguntas básicas de la economía. De esta manera, para responder a la pregunta de qué producir, el mercado debe considerar la disposición que tengan familias de pagar más por la misma cantidad de un bien o servicio. Si así ocurre, los productos de este, para obtener mayor ganancia, sin embargo, aumentar la cantidad, provocan la disminución de los precios. Así, la necesidad de familias y los precios del mercado determinan cómo y cuándo se debe producir. En segundo lugar, el mecanismo de mercado. Las empresas definen cómo se produce cuando deciden utilizar ciertas materias primas, herramientas o fuentes de energía de producción de un bien o servicio, es decir, cuando consideran los costos de producción. Por último, el mercado produce bienes y servicios para aquellos individuos que están en la capacidad de pagar. Pagará para quién. Producir está determinado por los ingresos, salarios, rentas, ahorro de los individuos. Chicos, vamos a hablar un poco acerca de los mecanismos de mando. El mecanismo de mando es otra forma de determinar el cómo, el qué y para quién producir, ¿sí? En este caso se utiliza una estructura de organización jerárquica que dirige la economía y que los individuos pueden obedecer. Es un sistema en que las decisiones entre los agentes económicos son coordinadas utilizando mecanismos de mando que se denominan economía planificada o centralizada. A diferencia de una economía libre de mercado, mecanismos de mercado, existe una oficina de planificación central que toma todas las decisiones en torno a la producción y contribución de los bienes y servicios. Hoy en día, países como Corea del Norte, Vietnam y Cuba y otros lugares del mundo son los únicos países con economías planificadas. No obstante, este modelo fue creado por la Unión Soviética. Tenemos la economía mixta, que es la mayoría de la economía que usa la mayoría de economistas en el mundo, como conjuntamente al mecanismo de mando y mecanismos de mercado, para coordinar las decisiones de los agentes económicos y responder a las preguntas de qué, cómo y para quién producir. La mayoría de los países occidentales utilizan el mercado para coordinar las decisiones de las empresas y de las familias. Sin embargo, el Estado interviene y participa dentro de la economía, corrigiendo los fallos del mercado, regulando algunas actividades a través de leyes y ofreciendo bienes y servicios a quienes no pueden acceder a esto. Por ejemplo, en algunos países europeos el Estado ofrece servicios de salud y educación de forma gratuita. Esto hace que las decisiones como el tipo, la cantidad y la localización de las escuelas y los colegios públicos se tomen a través de una oficina de planificación que hace parte del Estado. A su vez, el mecanismo de mercado se utiliza para proveer todos aquellos bienes y servicios que el Estado no puede ofrecer por su imposibilidad o decisión. De otra parte, el Estado influye en las decisiones de las empresas y de las familias, promulgando leyes, ordenanzas y acuerdos que reglamenten y limiten y vigilen la economía del mercado. Así pues, una economía que aplica tanto el mecanismo de mercado como el mecanismo de mando se llama economía mixta. Ya para terminar, hablemos un poco acerca de lo que es la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de las familias y de las empresas en los mercados, es decir, analiza la demanda de los consumidores y la oferta de los productos y su interacción mediante el mecanismo de mercado. Y por último, la macroeconomía es la rama de la economía que estudia la economía como un todo. En particular, estudia el comportamiento de la actividad económica en sociedad, el desempleo, la distribución de los ingresos, los precios y la inflación. En otras palabras, estudia el resultado de la interacción entre las decisiones de las familias, de las empresas y del Estado como un todo. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Muchas gracias, espero que les hayan disfrutado el video, que haya quedado muy claro. Recordemos que estamos viendo la ciencia de la economía.
Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.